Todos saben que Super Mario Sunshine es el videojuego más extraño de toda la serie de Mario, no solo porque es sumamente experimental, sino porque narrativamente se aleja de muchos de los elementos más tradicionales de la franquicia. Digo, este es el único juego en el que nuestro personaje es encarcelado por un crimen que no cometió, y la historia esencialmente se trata sobre un niño pequeño intentando entender el hecho de que no tiene madre. Pero sorpresivamente, la parte más extraña de toda la aventura no es ninguna de estas. No, lo más raro son los lugares que podemos visitar. Verás, Super Mario Sunshine es un juego que intenta venderte la idea de que te encuentras en una isla turística. Es decir, en lugar de visitar niveles completamente separados entre sí, aquí todo forma parte de un mismo escenario. Hay hoteles, parques de diversiones, aldeas, espacios para festivales, puertos y demás. Pero todo funciona en conjunto. Por ejemplo, no importa en dónde te encuentres, puedes mirar hacia el horizonte y siempre verás los otros niveles a la distancia, lo cual crea esta sensación de estar en un espacio real. Pero a pesar de lo mucho que el juego se esfuerza por mantener esta coherencia, prácticamente todos sus escenarios secretos se ven como esto. Un montón de objetos aleatorios flotando en la nada, lo cual rompe completamente con la ilusión que acabo de mencionar. La gran mayoría de estos niveles parecen tomar lugar en el espacio, y aunque están diseñados para actuar como un simple reto de plataformas, si te detienes a observarlos con un poco de calma, te darás cuenta de lo verdaderamente raros que son. Por ejemplo, esta resbaladilla gigante existe en un punto completamente aislado del cielo, rodeada por nubes y sin ninguna otra cosa a la distancia. Solo un montón de bloques de madera pegados entre sí, como si un niño pequeño lo hubiera construido. También hay una máquina de pinball exactamente en las mismas condiciones. Un escenario extremadamente famoso por lo frustrante que es, pero que también me lleva a preguntarme: ¿por qué existe? Digo, en un juego como Super Mario 64, este tipo de niveles tienen sentido, porque entras a un mundo de fantasía que existe dentro de una pintura. En Super Mario Galaxy también, ya que te encuentras viajando a lo largo del universo. Pero en un juego en donde pasas todo tu tiempo dentro de una isla paradisíaca, esto se siente completamente fuera de lugar. El escenario del pájaro de arena también es uno de los más peculiares, porque literalmente es eso, un pájaro gigante compuesto por bloques de arena que solo vuela a través de la inmensidad del vacío. La única otra cosa que puedes encontrar en este lugar son unos pilares tan grandes que se pierden a la distancia, los cuales me recuerdan mucho a la torre del maestro Karin de Dragon Ball. Y ahora que lo pienso, no sé si este tipo de iconografía tiene algún significado en la cultura japonesa. Pero el nivel que realmente me motivó a hablar sobre este juego en este video es este. Como te habrás dado cuenta, en todos los escenarios anteriores esencialmente nos encontramos completamente solos. Pero por algún motivo aquí hay personas, y eso siempre me ha producido curiosidad porque me lleva a preguntarme: ¿qué hacen aquí? ¿Están perdidos? ¿Viven en una dimensión diferente o qué está sucediendo? Por supuesto, la respuesta más sencilla es: son jueguitos, mijo, deje de estar fregando. Pero justamente cuando dejas de pensar en esto como un videojuego y lo ves como un mundo de verdad, surgen todo tipo de preguntas. Por ejemplo, hay un sujeto cubierto de llamas en este lugar, así que ¿qué pasa si no lo ayudamos? ¿Se queda así para toda la eternidad? Tal vez yo soy el único que se hace estos cuestionamientos, pero la cosa es que por su propia naturaleza, los videojuegos están repletos de lugares como este, espacios a los que normalmente no les prestamos demasiada atención, pero que cuando te detienes a observarlos y pensar sobre ellos, te das cuenta de lo extraños que son. Y hoy vamos a explorar algunos de ellos. Pero antes déjame platicarte sobre la EVAC, una escuela virtual en la que puedes estudiar aquello que siempre soñaste. Desarrollo de videojuegos, ilustración digital, administrador de redes sociales, paisajismo, programación, decoración de interiores o analista de datos. Si puedes pensarlo, es muy probable que lo puedas encontrar. Pero ¿sabes cuál es la mejor parte? Que por este regreso a clases hay un 2x1 en toda la escuela. Eso significa
significa que puedes escoger una carrera y obtener otra completamente gratis. O si eso te parece demasiado, puedes simplemente escoger un curso como el de Photoshop, el cual no es muy demandante. Y encima de todo, si utilizas el código 55PSI Gaming, obtendrás un descuento del 55% en el precio final. Así que utiliza el link que te dejaré en la descripción para dar un vistazo y escoger la carrera que más te fascine. Pero ahora regresemos al video. Hay muchas cosas extrañas sobre Super Smash Bros. Melee. Algunos de sus escenarios tienen esta temática digital que parece sugerir que todo es una simulación. Y en otros, literalmente peleas encima de unos Pokémon que se encuentran volando por el cielo. Pero hay un lugar en particular que siempre me ha parecido muy diferente al resto. Uno que no comparte ni la estética, ni los temas, ni la locura que normalmente vemos a lo largo del juego. Y ese lugar es el área de descanso en el modo All Stars. Para aquellos que no lo conocen, este modo de juego esencialmente te pone a luchar contra todos los personajes que es posible obtener. Y cada vez que terminas una batalla, regresas a este lugar para descansar y recuperar un poco tus energías. En pocas palabras, no se supone que pases demasiado tiempo aquí, es solo un área intermedia. Pero por algún motivo siempre me ha parecido un lugar sumamente disonante. A decir verdad, no hay mucho que puedas hacer por aquí. Aparte de agarrar unos cuantos corazones, lo único que es posible observar en el fondo es una fuente, una banca y un farol. Y los trofeos de los personajes que has vencido hasta ahora. Pero eso es todo. Para ser honesto, este espacio me recuerda mucho al Jardín del Edén, lo cual no tiene mucho sentido, pero supongo que se debe al hecho de que ese lugar siempre es descrito como una pradera infinita en la que solo hay tranquilidad. Es decir, como un paraíso, aunque también se asemeja mucho a este tipo de imágenes. Espacios liminales en donde lo único que hay son montañas verdes y el cielo azul. De hecho, puedes poner pausa en este lugar, mover un poco la cámara y ver que efectivamente eso es todo lo que existe. Pero hablando de lugares intermedios, ¿alguna vez le prestaste atención a las entradas de los niveles en Banjo-Kazooie? Lo más probable es que no, porque al igual que antes, no se supone que pases mucho tiempo en estos lugares. Digo, son literalmente puertas. Su único propósito es que entres y salgas del nivel. Pero si te tomas unos minutos para observar, te darás cuenta de que algunas de estas entradas son bastante interesantes. La del primer nivel, por ejemplo, nunca me había dado cuenta de que el fondo está pintado en una roca como si fuera arte rupestre. Incluso puedes ver la pintura difuminándose, como si no hubieran terminado el trabajo. Y no estoy seguro de por qué, pero esta escena me transmite la misma sensación que los juegos infantiles de Burger King o algo parecido. Ya sabes, en donde normalmente pintan las paredes de esta misma manera. La entrada para el escenario de la playa también es muy interesante. Normalmente cuando entras aquí, lo único que haces es saltar hacia el cofre para entrar al nivel. Muy pocas personas se toman el tiempo para explorar por aquí, pero resulta que si volteas la cámara y miras hacia arriba, te darás cuenta de que está pintado exactamente igual que el anterior. La única diferencia es que este escenario tiene un poco más de detalle por el barco, pero aún así es muy interesante observar algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca le habías prestado mucha atención. Y hablando de eso, ¿alguna vez habías notado que hay un póster gigante de Banjo en la entrada de Freezy Peak? Lo que hace de esto algo tan interesante es que se supone que estamos en la guarida de Gruntilda, la antagonista del juego. Y el mismo título nos dice que estos personajes no se conocían antes de los eventos de la aventura, por lo que no tiene ningún tipo de lógica. Por más que lo intento, no le puedo encontrar explicación. Supongo que solo es una de esas cosas que no deberías de cuestionar demasiado. Pero como sea, Conquer Bad Fur Day es uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida. Y aún así, hay un lugar que honestamente ni siquiera recordaba que existía. Verás, cuando te encuentras caminando por la montaña de
hay unas escaleras que te llevan a otra habitación. Pero la cosa es que esta es un área opcional. No tienes que entrar aquí en absoluto para terminar con el juego. Y de hecho, no hay ningún tipo de secreto o algo parecido. Simplemente cuando llegas aquí, aparece una cinemática. Y cuando intentas saltar por el puente, terminas cayéndote a este lugar. Un hoyo completamente vacío. Sin enemigos, sin coleccionables, sin personajes y sin nada que puedas hacer. Tu única opción es dar una pequeña caminata y observar el paisaje. Ni siquiera hay música. De hecho, lo único que se puede escuchar en el fondo son unas cuantas aves y el sonido de tus zapatos. Pero lo que hace de este lugar uno tan extraño y a la vez interesante es que no es un secreto. Es decir, no es un espacio fuera de los límites ni nada parecido. Solo es un hoyo gigante que muy pocas personas llegaron a ver por el simple hecho de que no necesitas llegar aquí para progresar. De hecho, estoy bastante seguro de que eso es lo que sucedió conmigo. He terminado esta aventura cerca de 20 veces y como ya conozco el camino prácticamente de memoria, siempre termino ignorando el pasaje que lleva hasta este lugar, así que ni siquiera recordaba su existencia hasta ahora. Los juegos de Tony Hawk siempre han tenido unos cuantos lugares peculiares, sobre todo por el hecho de que muchos de sus niveles son lugares reales convertidos en pistas de patinaje, escuelas, hospitales, incluso hay escenarios en el espacio. Y por esto mismo es muy sencillo encontrarse con pequeños lugares que cuando los miras de cerca te dejan pensando. En el nivel de la ciudad de Tony Hawk Pro Skater 2, por ejemplo, al principio todo parece bastante normal, pero si te acercas al límite del nivel, te encontrarás con esto, una carretera completamente destruida por donde ya no puedes pasar. Se supone que es un sitio de construcción, pero literalmente puedes ver cómo el camino termina. ¿Y sabes a qué me recuerda? A Silent Hill. Sí, una de las razones por las que no puedes escapar de la ciudad en el primer juego de Silent Hill es porque las carreteras están literalmente fracturadas, como si la ciudad entera estuviera suspendida en el aire o algo parecido, que es exactamente lo mismo que podemos ver aquí. Este es uno de esos lugares que siempre me parecieron extraños desde pequeño. Recuerdo pasar mucho tiempo intentando encontrar la manera de llegar hasta el otro lado. El primer escenario del juego, que toma lugar en una especie de hangar, también tiene un espacio muy interesante. Si haces un truco en esta hélice en particular, se abrirá una habitación secreta, que literalmente es solo un túnel con un avión suspendido en el medio. Por supuesto, bajo el contexto del juego no podría parecer como la gran cosa, pero piénsalo por unos minutos. ¿Qué se supone que es este lugar? ¿Un túnel de viento? ¿Un área de pruebas? Una de las cosas más interesantes es que el ventilador que hay en el fondo está congelado. Supongo que este es uno de esos lugares que solo tienen sentido en el mundo de los videojuegos. Pero el espacio más extraño de esta aventura se encuentra en este nivel. Uno de los escenarios más normales de todos es literalmente un parque de patinaje común y corriente. Pero si prestas atención te darás cuenta de que en este lugar hay un árbol de un color diferente con un pedazo de madera sosteniéndolo, que al romperse hará que el árbol se caiga y revele un agujero interdimensional en el suelo. Es algo que se ve tan fuera de lugar con los temas del juego que es incluso difícil describirlo. Casi parece místico, mágico o algo como eso. ¿Y qué pasa si entras en él? Bueno, serás teletransportado a una especie de templo, santuario o ruina antigua. Algo todavía más extraño. La verdad es que no hay mucho que hacer por aquí. Solo hay una fuente y unas cuantas rampas en la pared. Pero lo que hace de este un lugar tan extraño es que desentona completamente con todo lo demás que existe en el juego. En ningún otro momento visitamos algo ni remotamente parecido.
Pero bueno, brinquemos a algo un poco más avanzado. El juego de Spider-Man 2 para el PlayStation 2 es un título que probablemente muchos recuerden. Y es que a diferencia de algunas de sus entregas anteriores, como la versión de Nintendo 64 en donde solo podías viajar por la cima de los edificios, esta aventura te permite explorar la ciudad de Nueva York con total libertad, incluyendo sus calles. Y claro, algunos podrían preguntarse, ¿por qué querrías caminar cuando puedes balancearte como el hombre araña? Y justamente como los desarrolladores también pensaron eso, cuando te detienes a observar el mundo desde abajo, comenzarás a notar muchos lugares interesantes. Por ejemplo, no es sencillo crear una ciudad entera para un videojuego. El hecho de que haya tantos edificios significa que de vez en cuando podrás encontrarte con lugares como este, agujeros sin sentido en donde las estructuras se juntan. Solo un pequeño cuadrado de césped rodeado de ladrillos con texturas que se repiten una y otra vez hasta el cielo. Por suerte, nosotros somos Spider-Man, pero ¿puedes imaginarte caer aquí como una persona normal? Estoy bastante seguro de que alguien podría crear un juego de terror basado en eso. Y la cosa es que hay bastantes lugares como este, espacios vacíos entre los edificios en donde las texturas ni siquiera funcionan como deberían. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las ventanas están cortadas a la mitad, como si estuvieran saliendo directamente del suelo o como si fueran de Pokémon Z. Y hablando de eso, como los desarrolladores esperaban que pasaras la mayor parte del tiempo volando entre los edificios, eso significa que muchas de las áreas del suelo se sienten incómodamente vacías. Dar una vuelta por los parques, los jardines o los límites del mapa transmite esta sensación de estar completamente solo. Incluso es posible encontrarse con canchas de baloncesto, pero sin ni una sola persona alrededor. El único lugar en donde hay movimiento es en las calles principales, pero todo lo demás es un paisaje desolado que bajo ciertas condiciones puede parecer bastante extraño. A decir verdad, casi se siente como los videos de explorando videojuegos abandonados. Star Wars Battlefront 2 es un título clásico que probablemente muchos jugaron en su momento. En lugar de enfocarse en una campaña, el juego se trata principalmente de batallas competitivas. Y como ya sabrás, las arenas de este tipo de experiencias multijugador, sobre todo al hablar sobre juegos retro, normalmente incluyen bastantes lugares peculiares. Así que vayamos por partes. En el escenario de Hoth, que toma lugar en un ambiente congelado, es posible ignorar la batalla por completo y simplemente caminar hacia los límites del mapa. Por supuesto, hay una barrera que eventualmente es imposible atravesar, pero de hecho puedes alejarte lo suficiente como para perder de vista todo el escenario. Desde aquí, lo único que se puede observar son unos cuantos disparos ocasionales. Pero la parte interesante es que, de hecho, es posible hacer esto en varios de los niveles. En Polis Massa, por ejemplo, el 90% de la batalla toma lugar en el interior, pero también puedes salir a la superficie directamente hacia el espacio. Aunque claro, como no hay oxígeno, te morirás en unos cuantos segundos. La única manera de deambular por este lugar es utilizando uno de los tanques, lo cual no es tan divertido porque son bastante lentos y no pueden subir las montañas. Pero ¿sabías que si escoges como personaje a uno de los robots, como no necesitan oxígeno, puedes simplemente caminar con libertad por aquí? Por supuesto, como no se supone que hagas esto, muchas de las áreas que parecieran que pudieras pasar por debajo de ellas, en realidad tienen una pared invisible que es imposible atravesar. Pero aún así es divertido ver a todos teniendo una guerra en el interior de los pasillos mientras tú puedes observarlos desde afuera. También es posible escalar las montañas para ver el campo de batalla desde lo lejos, y una vez estando aquí, de hecho puedes explorar bastante. Puedes caminar por toda la parte superior del mapa y eventualmente toparte con algunas de las vistas más bellas que hay en el juego.
En el escenario de Geonosis también es posible hacer exactamente lo mismo. Por algún motivo hay un camino muy específico por el que simplemente puedes escalar las montañas sin salirte del límite del nivel. Y menciono esto porque si intentas hacerlo en cualquier otro lugar, tu personaje solo morirá. Pero aquí puedes escalar no solo una, sino dos montañas diferentes, lo cual te permite alejarte bastante del área principal. Y como puedes observar, es bastante raro ver el terreno tan plano de este lugar. Es obvio que no deberías llegar hasta aquí, aunque al igual que antes, puedes ver el combate en su totalidad sin preocuparte por nada. Pero aún hay otro lugar dentro de este juego que me gustaría mencionar. En prácticamente todos los escenarios que toman lugar en el espacio es posible aprovecharse de un glitch que te permite caminar por las naves gigantes. Si consigues aterrizar justo en la orilla de esta barrera, puedes simplemente descender y bajar hacia el espacio, algo que normalmente es imposible. Y esto te permite observar el nivel desde una perspectiva completamente diferente. Ahora, ¿esto cataloga como un lugar extraño? Bueno, para mí sí, porque no se supone que estemos aquí. Estas naves nunca fueron diseñadas para ser observadas tan de cerca. Incluso es posible brincar desde una a la otra, y de hecho toma alrededor de 10 o 15 minutos darle una vuelta completa. Pero la parte más interesante es que si consigues llegar hasta la parte trasera de la nave, la geometría deja de funcionar, por lo que puedes atravesar el suelo. Y aquí también puedes observar lo masiva que es la estructura. El simple hecho de que sea posible caminar por aquí hace de este un lugar bastante fascinante. Incluso me pregunto si estas cosas se supone que sean ventanas, luces o algo diferente. Desde esta perspectiva solo parecen hoyos aleatorios. Pero esa es la cosa. Cuando ves de cerca algo a lo que no se supone que deberías de acercarte, a veces la ilusión que existía a la distancia se rompe por completo. Si has prestado atención, te darás cuenta de que la gran mayoría de los espacios que hemos explorado hasta ahora solo son pequeños rincones, lugares que no fueron precisamente diseñados para ser extraños, pero que son el resultado de cómo los videojuegos son construidos. Pero hay ocasiones en las que los desarrolladores voluntariamente ocultan algunos de los lugares más extraños de todos, esperando que nadie los encuentre. En San Francisco Rush, por ejemplo, un juego de carreras para el Nintendo 64, es posible deambular por los escenarios sin tener que preocuparte por seguir el camino correcto. Esto te permite observar un montón de áreas que cuando las miras de cerca no tienen mucho sentido, como un estacionamiento en el medio de un lago. Pero hay un lugar en particular que para llegar hasta él tienes que brincar desde un barranco descendiendo por las montañas hasta que eventualmente te topes con esto. Una entrada secreta que casi parece la guarida de un supervillano. Y adentro hay estructuras. Creo que la intención era que fuera un parque extremo o algo parecido, pero es precisamente lo que lo hace tan extraño, que parece incompleto. La gran mayoría de las rampas no llevan a ningún lugar, y de hecho las texturas tampoco tienen mucho sentido. Esencialmente todo está construido de tierra, lo cual le da esta apariencia prehistórica o improvisada. Honestamente, me pregunto si esta solo era un área de pruebas que los desarrolladores olvidaron remover, porque genuinamente parece fuera de lugar. En Donkey Kong 64 también es posible acceder a un espacio muy parecido. Si consigues encontrar todos los planos que hay en el juego, por algún motivo se desbloqueará un área extra que es literalmente esto, un cuarto oscuro flotando en la nada en lo que lo único que existe es una copia de tu personaje y unas cuantas plataformas. Ahora, esto definitivamente es un área de prueba, aunque sigo sin saber por qué los desarrolladores permitieron que nosotros tuviéramos acceso. El hecho de que puedas entrar aquí sin ningún tipo de trampa, hackeo o algo parecido lo convierte en uno de los espacios más peculiares que hayamos visitado hasta ahora. Es incluso inquietante. Estoy bastante seguro de que alguien podría convertir esto en una creepypasta. Y hablando de eso, el último espacio que mencionaré en el video es probablemente el más extraño de todos.
Verás, Half-Life te permite utilizar diversos comandos de la consola para modificar algunos aspectos del videojuego. Balas infinitas, invulnerabilidad, la capacidad para teletransportarte a cualquier lugar que desees, o la habilidad para atravesar las paredes y el suelo. Obviamente, esto último te permite romper completamente los límites de los niveles y explorarlos desde afuera. En la gran mayoría de los casos no hay nada sobresaliente, aparte del hecho de que puedes ver cómo funcionan los escenarios. Pero en un punto muy particular, específicamente en este elevador, puedes salirte de los límites y con el tiempo llegar hasta un cubo de pura oscuridad. No hay absolutamente nada aquí, pero supuestamente es en donde los enemigos son almacenados antes de aparecer en el nivel. Pero la parte sorprendente es que este no es el único cubo que hay fuera de los límites. No, hay otro, uno mucho más difícil de ver por el simple hecho de que es casi invisible. Pero si consigues llegar hasta él, al inicio podría parecer que está completamente vacío, hasta que enciendes tu linterna. En caso de que te lo preguntes, esta es la cara de Gabe Newell, el fundador de Valve, y este lugar es probablemente una pequeña broma que sus compañeros le dejaron. Pero, ¿te imaginas descubrir algo como esto sin ningún contexto en absoluto? Simplemente llegar aquí por mera casualidad mientras te encontrabas explorando las afueras de los niveles. La razón por la que lo considero tan raro es precisamente por eso. Es bastante inquietante ver las paredes de una habitación forradas con el rostro de una persona, y solo puedo imaginarme lo que sintió el primer jugador que llegó hasta aquí, porque obviamente alguien tuvo que descubrirlo. Pero en fin, esta fue mi lista de lugares extraños en los videojuegos. Probablemente hay muchísimos más, así que si conoces alguno, déjalo en los comentarios para visitarlo más adelante. Y si disfrutaste de este video, recuerda suscribirte al canal. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.